Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a revisar el tema correspondiente a los campos definidos por el usuario. Para esto vamos a utilizar el ejemplo que ustedes pueden descargar desde la página del curso que se llama Proyecto Ejemplo 3, ¿okay? Que es el archivo que tenemos abierto. En este ejemplo, fíjense que tenemos los campos que tienen de las tablas de la base de datos de Project como son el item, que en este caso sería el EDT, el nombre de las tareas, que aquí lo personalizaron, le colocaron descripción de la partida, la duración, el trabajo, el costo, pero hay algunas columnas que son bastante llamativas porque no tienen que ver con los campos de las tablas de Project, como por ejemplo el metrado que tenemos acá, también tenemos uno llamado precio unitario y rendimiento, que son columnas que no son parte de las tablas de la base de datos de Microsoft Project, pero sin embargo, Project tiene la ventaja de que reserva una serie de campos genéricos que nos permiten usarlos también para cargar información y que se comporta al igual que en otros campos estructurados, inclusive subtotalizados para cada nivel LDT. Entonces, por ejemplo, fíjense, el costo sí es un campo propio de las tablas de Project, pero el metrado no. Este metrado puede haber sido cargado de dos formas. ¿Ok? Uno, que sea el producto de una fórmula, pero como estamos hablando de partida, este metrado viene en el presupuesto. ¿Qué hizo el usuario? Simplemente, si quería un campo llamado metrado del lado derecho de la descripción de la partida, presionaba el botón derecho, insertar columna, ¿ok? Y acá le coloca el nombre de la columna, por ejemplo, metrado, ¿ok? Entonces colocó metrado, metrado, enter, y acá tenemos nuestra columna. ¿Qué hizo el usuario? De la hoja de cálculo de Excel, copió la información, por ejemplo, copió la hoja de cálculo y la pegó dentro de las partidas, ya que tenemos, por ejemplo, el metrado. Y acá simplemente en formato lo que hizo fue que lo alineó a la derecha. Y acá tenemos entonces esta columna que tenemos acá llamada metrado. Okay, y lo mismo sucede con las columnas de precio unitario y rendimiento, que no son columnas calculadas como tal, sino campos, okay, que están vacíos dentro de la base de datos de Microsoft Project y que podemos también cargar información en forma manual. Existen varias formas de cargar o llenar esa información dentro de esos campos calculados, pero vamos a ver todas las características, por ejemplo, de los campos calculados. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Y fíjense que en este caso yo tengo el costo del proyecto. Supongamos que este costo del proyecto está en pesos. ¿Okay? Y yo quiero transformarlo o no transformarlo, sino que me piden que presente el reporte del proyecto con dos monedas, el costo en pesos y el costo en dólares. De hecho, esta columna yo puedo configurar ese campo e indicarle que el encabezado, yo puedo indicarle entonces que el encabezado de esta columna, ¿ok? El título va a ser costo, costo, y entre paréntesis vamos a colocarle que esto va a ser pesos, ¿ok? Esto va a ser el costo en pesos, ¿ok? Entonces, fíjense que le voy a decir aceptar, y acá tenemos entonces una columna donde yo puedo mostrar el costo en pesos. Pero también yo lo quiero calcularlo con una tasa de cambio, o sea, conociendo la tasa de cambio, quiero calcularlo también en dólares. Para esto nos vamos a valer de un campo calculado para hacerlo a través de una fórmula, no copiando y pegando los valores, sino que creando la fórmula que se encargue Project de pegarlo en todos los niveles que correspondan. Entonces para eso vamos a irnos al menú contextual en la opción proyecto. Nos vamos a proyecto y en proyecto vamos a indicarle entonces que quiero crear un campo personalizado, ser el equivalente a un campo definido por el usuario. Campo personalizado. Fíjense, tenemos el asistente completo de los campos personalizados y vamos a revisar entonces sus opciones. Yo puedo crear un campo para tabular las tareas o para tabular los recursos. Fíjense que el proyecto no está encendido porque no estamos trabajando con Project Server, pero solamente puedo crear campos nuevos para tareas y recursos. Esos campos también tienen un tipo, depende del tipo de datos. Fíjense que en la parte derecha tengo una lista desplegable con los tipos de campos que puedo crear. Puedo crear campo de costo, de fecha, de duración, de fin, de marca, número, comienzo, texto y código de esquema.
¿Qué diferencia hay entre un campo numérico y uno de costo? El símbolo de la moneda. Vamos entonces, en este caso, a costo. Vamos a costo. Fíjense que los campos genéricos que podemos utilizar de costo son 10 y varían dependiendo del tipo. Si estamos hablando en este caso de texto, observen que de texto son 30. ¿Okay? Y campos, por ejemplo, de duración, tenemos 10 también. Entonces, el que más tiene campo disponible para poder personalizarlo es el campo de texto. En nuestro caso, vamos a utilizar un campo de costo, ya que una vez nos presenta el formato con separadores de enteros y separadores de decimales. Entonces, fíjense, en teoría, fíjense que los campos que están sin ningún tipo de descripción significa que no se han usado. Yo voy a usar este llamado costo 1. Ese costo 1 puedo una vez darle un nombre. Aquí podemos cambiarle el nombre una vez a ese campo. Le voy a decir, mira, cambio el nombre a este campo. Y este campo se va a llamar costo y vamos a colocarle costo dólares, que es el nombre del campo, costo en dólares. Aceptar. Fíjense que entre paréntesis ahora me aparece el nombre del campo genérico y ahora cómo se personaliza. Ahora, segundo paso. ¿Cuál va a ser el producto de ese campo? Va a ser una fórmula, lo vamos a escribir manualmente, lo vamos a hacer de una selección múltiple. En este caso queremos una fórmula. La fórmula, para ilustrar nuestro ejemplo, va a ser el siguiente. Dado que este valor está en pesos, vamos a suponer que un dólar equivale a 400 pesos, solamente para ilustrar nuestro ejemplo. Un dólar equivale a 400 pesos. Entonces, él va a tomar ese costo de peso y cada uno de los niveles del EDT lo va a dividir entre 400 para mostrarme entonces luego el total para cada nivel, el monto en dólares. ¿Cómo se lo indicamos a Project? Simplemente le vamos a decir ahora, en esta sección, le vamos a decir que lo quiero. Ese campo va a ser producto de una fórmula, que es lo que vamos a hacer en este momento. Le escribo entonces fórmula. Me dice, los datos existentes del campo costo dólares se van a borrar. Si esta columna se hubiese utilizado previamente, la fórmula una vez que se ejecute va a borrar el campo, lo que había anteriormente almacenado en ese campo. Así que le voy a decir aceptar, que simplemente fue una advertencia, y ahora le digo fórmula, y acá tenemos entonces el editor de la fórmula. Fíjense, me dice modificar fórmula. Costo de dólares va a ser igual a qué? Como ese cálculo involucra un valor que es el costo que ya existe en la base de datos de Microsoft Project, entonces vamos a tener que usar ese campo. Aquí tenemos la opción de usar un campo existente en la base de datos. Entonces se supone que es dividir el monto que tenemos en costo en pesos y dividirlo entre 400. Vamos a buscar el campo. El campo que vamos a utilizar, fíjense, puede ser de la tabla de costos, de duración, de fecha, hasta trabajo. Vamos a usar es costo. Entonces le dice, mira, voy a usar de la tabla de costos la columna costos, el campo costos. Entonces, el monto en dólares va a ser el costo que tiene almacenado hasta ahora, el monto en pesos, dividido entre, ¿ok? 400, que lo vamos a dividir entre 400, que es la tasa de conversión entonces de estos pesos a dólares. Le digo aceptar. Dice, mira, me vuelve a advertir de que si continúo se borraría cualquier valor previo que hubiese en ese campo. Se supone que no se ha usado, así que le voy a decir aceptar. Ok, y aquí tenemos entonces la fórmula. Ahora, fíjense que yo quiero que aparezca en los niveles de detalles, pero también en los niveles de resumen. Entonces, en esta propiedad que dice cálculo de las filas de resumen de grupo y tarea, les voy a decir que sí, que quiero usar también en los resúmenes, quiero usar también el cálculo, pero voy a usar la fórmula, que use la fórmula para las filas de resumen y grupos. ¿Ok? Va a mostrar el valor en forma de un dato y ahora le voy a decir aceptar. Fíjense que ahora se supone que yo tengo un campo personalizado que se llama costo en dólares. El último paso es hacerlo visible. Si lo quiero en esta posición, presiono botón derecho del mouse y, perdón, aquí lo oculté, vamos a deshacer un momento. Ahora sí, botón derecho del mouse, insertar columna. Y buscamos entonces el campo que nosotros definimos, que fue el costo en dólares. Vamos a buscarlo por acá. Y acá lo tenemos, costo en dólares. Fíjense que entre paréntesis sigue apareciendo el nombre del campo genérico, que es costo 1. Y le voy a indicar que quiero mostrar el costo en dólares.
¿Ok? Y acá observen que tenemos entonces ahora el costo en dólares de el proyecto. ¿Ok? Fíjense que tal como se lo especifiqué, lo está haciendo también para los diferentes niveles del EDT. O sea que 27 millones de pesos equivalen a 68.135 dólares. Y la fase de las estructuras, por ejemplo, que son 2 millones, equivalen a 6.000 dólares. O la fase de movimiento de tierra, que son 214.000 pesos, son 536 dólares. Entonces, fíjense que esto yo puedo entonces presentar o preparar un informe donde todas las actividades tengan campos y que sean calculados, inclusive resumidos a diferentes niveles. Este sería un primer uso que se le vamos a dar entonces a nuestro campo definido por el usuario. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo el costo en dólares, aquí tengo el costo en pesos. ¿Ok? Ejemplo, si yo tengo el trabajo y tengo la duración y quiero ver entonces cuál sería el estimado de rendimiento de trabajo diario para cada una de estas tareas, ¿ok? Entonces podemos también sacar un cálculo. Entonces tengo un total de trabajo, tengo 596.246 horas de trabajo, ¿ok? Y la duración es 114 días. ¿Cuál sería más o menos la tasa de trabajo diaria que se espera lograr para cada actividad? Solamente para ilustrar el ejemplo, vamos a crear entonces un nuevo campo, campo personalizado. Y este campo, fíjense que es una división que lo quiero almacenar en un campo numérico. Entonces busco entonces número, ¿ok? Voy a usar el primero partiendo que no sea personalizado y lo primero es cambio de nombre. Entonces voy a colocar el rendimiento de las horas hombres, ok, rendimiento de las horas hombres, vamos a ver de ejemplo, aceptar. Ese campo recuerden que va a ser producto de una fórmula, así que voy a marcar fórmula, ya que tenemos el editor de la fórmula. Esta fórmula no involucra un parámetro externo, sino dos campos existentes que son trabajo y duración. Entonces buscamos campo en la categoría trabajo, buscamos entonces el campo trabajo que va a ser dividido entre, buscamos nuevamente la tabla, pero de duración, buscamos entonces la duración, trabajo entre duración y le digo aceptar. Me vuelve a recordar que si existe algún valor previo en la columna, lo va a reemplazar, le digo aceptar, ¿ok? Y acá tenemos entonces rendimiento de las HH. Y acá le indico que también quiero esos indicadores al nivel de resumen, o sea, al nivel de los diferentes niveles del EDT. Le decimos aceptar y ya se hizo el cálculo. Ahora yo puedo sacar entonces una tercera columna, ver el rendimiento de las HH. Botón derecho, insertar columna, buscamos las tablas que aparecen en orden alfabético, vamos a buscar acá y buscamos entonces el campo rendimiento HH que lo tenemos acá. Y acá tenemos el rendimiento entonces de las HH, ¿ok? De acuerdo a la duración y el trabajo que se espera. Que fíjense que aquí tenemos entonces rendimiento estimado, por ejemplo, para las actividades. Y si solamente lo quiero para las actividades, pero no tienen quizás mucho sentido hacerlo para los niveles de resumen, puedo modificar este elemento. ¿Cómo? Me voy nuevamente a campo personalizado y voy a desmarcar que en el caso de los resúmenes no quiero ningún tipo de cálculo. Y le digo aceptar. Fíjense cómo se hace recálculo nuevamente, ¿ok? Y vamos a ver entonces, ahora que ya vamos a verificarlo, rendimiento HH, cálculo de las filas de resumen del grupo de tareas, ¿ok? Le coloqué ninguno. Vamos entonces, porque si le coloco resumen, él tiene algunos valores estadísticos, pero yo quiero indicarle que no quiero ningún tipo de cálculo. Aceptar, ¿ok? Y ahora subimos y a pesar de que ya aparece almacenado el valor, yo voy a nuevamente en campo personalizado, voy a correr la fórmula, vamos a revisar la fórmula, aceptar, ok, yo quiero entonces que no se aplique ningún tipo de cálculo a las filas de resumen y vamos a seguir revisando, aceptar y nos sigue apareciendo, pero sin embargo, vamos a ver esa opción de resumen y la idea es revisar que no nos muestre la información, cálculo de filas de resumen y grupo de tareas. Por lo tanto, yo voy a hacer algo. Yo voy a eliminar este campo, ¿okay? Para que no me acceda la información. Si le digo aceptar, fíjense que el número quedó así, le digo aceptar, tiene un valor almacenado, pero voy nuevamente a personalizarlo. Sería entonces el rendimiento de las HH, ¿okay? Y voy a crear nuevamente la fórmula. La fórmula va a ser igual a
de la tabla trabajo, el trabajo entre campo duración. Aceptar. Ok, ahora sí se va a eliminar todos estos datos que se habían cargado. Le digo aceptar. Ok, no quiero cálculo de filas de resumen en grupo de tarea y ahora le voy a decir aceptar. Ok, más sin embargo, me sigue apareciendo el campo de resumen, ¿ok? Y si quiero solamente que me aparezcan las filas de detalle, ya que en el campo de resumen sigue apareciendo los totales por defecto, lo que podemos hacer es algo. Voy a irme a campo personalizado, voy a usar un campo de texto, voy a usar un campo de texto, ese campo de texto que voy a utilizar va a ser el 1, perdón, y le voy a colocar el nombre, rendimiento HH, aceptar. Y este va a ser ya este lo hayamos usado, así que le voy a colocar un punto, aceptar, ¿ok? Y este campo también va a ser producto de una fórmula. Fórmula. Este rendimiento va a ser igual a el campo, ¿ok? Va a ser igual al campo. Vamos a buscar entonces, este rendimiento va a ser un campo definido por el usuario. Aquí tenemos entonces los campos que ya existen, pero el rendimiento va a ser igual a el campo de número que nosotros creamos. Vamos a buscar acá costo, duración, fecha, identificador de código, marca, número, ¿ok? Hayamos usado un campo que era un número personalizado, que era el rendimiento de las HH, aquí está, pero lo voy a almacenar como texto, ¿ok? Aceptar, aceptar y aceptar. Entonces lo que vamos a hacer es que si yo, como pasé la columna numérica que automáticamente hace los cálculos a nivel de resumen, ¿ok? Yo voy a insertar entonces aquí una columna, pero es la columna de texto que yo personalicé. Entonces acá yo voy a insertar la columna de texto que yo personalicé. Entonces vamos a buscar aquí la columna rendimiento HH, pero la que se generó por medio del texto. Aquí está rendimiento HH. Ok, fíjense que ahora sí me presenta los valores solamente no en forma de resumen, ok, porque el valor es un valor de texto y no lo puede resumir, ok. Y acá entonces este campo de rendimiento HH, que fue el que colocamos en texto, no tiene ningún tipo de valor resumen y ahora podemos colocarlo solamente a nivel de las partidas, pero no a nivel general. Entonces, eso son un ejemplo de cómo podemos, por ejemplo, jugar un poco con la fórmula. De hecho, vamos a quitar estas columnas que calculé, pero sí vamos a dejar entonces los cálculos que hicimos para presentar la información en dos monedas distintas. Y esto lo hicimos por medio de una fórmula. Y también verificamos que él puede trabajar con campos, involucrando operaciones con valores introducidos por el usuario, o operaciones solamente con campos de las tablas que ya existen. Y recuerden entonces que esta es una pequeña explicación inicial. Caso número 1, hacer cálculos por campos producto de una fórmula. Ok, fíjense que podemos colocar campos vacíos donde podemos introducir la información manual, como el caso del metrado del precio unitario, y en las siguientes clases vamos a ver entonces cómo sería presentando indicadores gráficos. Entonces, recuerden que estas columnas son campos definidos por el usuario donde la información se introdujo manualmente. Igualmente que esta columna, por ejemplo, precio unitario. Y esta columna, por ejemplo, también de rendimiento, que no fue una fórmula, sino que fue introducida manualmente por el usuario. ¿Ok? Y acá sí creamos una donde se generaron todos los cálculos producto de una fórmula. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo presentar también fórmulas, pero los resultados con indicadores gráficos basados en condiciones. Bueno amigos, espero que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.